Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast donde exploraremos un tema muy fascinante, el cual es la economía política. Hoy responderemos dos preguntas claves, las cuales normalmente siempre nos tocamos al momento de hablar de la economía política. Entonces, principalmente hablaremos de qué es la economía política y cuáles son los principios que aportan Adam Smith y David Ricardo, que son los filósofos los cuales vamos a apuntar principalmente lo que piensan respecto a esta disciplina, la cual es la economía política. Entonces, si te interesa entender cómo funcionan las economías y cómo pensaron algunos de los grandes teóricos en la historia, este podcast es para ti. Entonces, respondiendo a la primera pregunta principal que escogimos, la cual es ¿qué es la economía política? Le damos como respuesta que la economía política es una rama de las ciencias sociales que estudia cómo los sistemas económicos y las políticas públicas y la estructura de poder interactúan para poder distribuir el recurso en la sociedad. Entonces, a diferencia de la economía tradicional, se enfoca en modelos matemáticos y mercados. La economía política analiza las cuestiones más amplias, entonces como la desigualdad, el papel del Estado y las relaciones en poder entre las clases sociales. Tenemos en cuenta pues que las clases sociales son uno de los puntos en los cuales finaliza la economía política, y es en lo que se ve dividido la sociedad en estos distintos rangos que fueron asignados. Entonces sus orígenes se remontan en el siglo XVIII, cuando pensadores como Adam Smith y David Ricardo comenzaron a cuestionar cómo la riqueza se genera y se distribuye en la sociedad, que era la primera prioridad para intentar resolver esta problemática. Entonces, la economía política no solo la busca explicar cómo funcionan las economías, sino que también cómo debería funcionar para lograr un bienestar colectivo. Que la finalidad siempre es, lógicamente, que no se distribuyan, digamos, las riquezas en minorías, sino que, lógicamente, la sociedad en general se vea beneficiada de los resultados de los estudios que hace la economía política. Hablaremos sobre los aportes de Adam Smith, el cual es un filósofo muy importante, un teórico muy importante para la economía política, considerado el padre de la economía moderna. Hizo unas contribuciones bastante importantes para la economía política, teniendo en cuenta como referencia su obra más famosa, la cual es La riqueza de las naciones, escrita en 1776. En este texto, Smith introdujo conceptos revolucionarios para su época. Entonces era bastante novedoso lo que comentaba sobre la economía política para ese momento. Teniendo en cuenta este texto, tenemos como referencia uno de los puntos principales, los cuales Smith señala, el cual es la mano invisible. Adam Smith argumenta que en el mercado libre los individuos que buscan su propio interés terminan beneficiando a la sociedad en general. Entonces, ¿por qué pasa esto? Esto se debe a que la competencia y la oferta y la demanda regulan los precios y la producción de manera eficiente. Entonces, este paso da como consecuencia la división del trabajo, el cual Adam Smith destaca cómo la especialización y la división del trabajo aumenta la productividad y la riqueza de las naciones. Entonces da como ejemplo el tema de la fábrica, el cual es una fábrica la cual fabrica alfileres, y deja claro que si cada trabajador se especializa en una tarea específica, se produce más que si todos hicieran todo. Entonces esto es uno de los puntos los cuales Adam Smith menciona como forma principal. La crítica del mercantilismo, la cual Adam Smith cuestiona las políticas mercantilistas de su época, las cuales favorecían la acumulación de metales preciosos. En su lugar, se defendió el mercado libre y el comercio, la reducción de aranceles para que se pudiera comercializar de una mejor manera. Por otra parte, daremos los aportes importantes de otro gran teórico y filósofo de la época, el cual dio continuidad a las ideas de Adam Smith. Se llama David Ricardo, otro gigante de la economía política. Amplió y refinó muchas de las ideas de Adam Smith, como mencioné anteriormente. Su obra más importante se llama Principios de la economía política y tributación, escrita en el año 1817, la cual fue un pilar muy importante de la teoría económica actual. David Ricardo nos deja varios puntos a seguir, el cual nos enfoca en unas teorías, la teoría de la ventaja comparativa, que Ricardo demostró que incluso si un país es menos eficiente de la producción de todos los bienes, todavía puede beneficiarse del comercio internacional si se especializa en aquello en lo que es relativamente más eficiente. Este principio sigue siendo la base del comercio global hoy en día. Tenemos como otra teoría principal de
de las cuales aportó David Ricardo, la teoría del valor del trabajo, la cual Ricardo argumenta que el valor de un bien está determinado por la cantidad de trabajo necesario para producirlo. Entonces, esta idea influye en los pensadores posteriores como Carlos Marx, etc. Y para finalizar, uno de los aportes principales, los cuales hemos tenido en cuenta pues, en las clases y según lo que leemos de que los aportes principales del autor, es la renta diferencial de la tierra. Entonces, David Ricardo analizó cómo la renta de la tierra varía según su fertilidad de ubicación, dándonos a entender que hay tierras fértiles que van a aumentar su valor, tierras infértiles que van a perder su valor, o sea, su valor va a ser más bajo, y la ubicación va a interferir en lo mismo. Una buena ubicación de una tierra va a ser motivo de un costo más alto, y una ubicación menos favorecida va a significar un costo más bajo. Entonces los terratenientes, al controlar los recursos más productivos, obtienen más rentas sin contribuir directamente al trabajo. Entonces, en este tema es los aportes principales, los cuales pudimos extraer de David Ricardo como principal filósofo y teórico, el cual da continuidad a las ideas iniciadas por el teórico y filósofo Adam Smith. Entonces, tenemos como conclusión y como resumen principal que la economía política es una disciplina que nos ayuda a entender cómo las decisiones económicas y políticas afectan a la distribución de recursos en una sociedad. Entonces, cabe apuntar que los filósofos y teóricos que mencionamos, los cuales fueron Adam Smith y David Ricardo, sentaron las bases de esta ciencia con ideas como la mano invisible, la división del trabajo, la ventaja comparativa y la teoría del valor del trabajo, las cuales pues, mencionamos y explicamos anteriormente, y sus aportes siguen siendo relevantes hoy en día, especialmente en debates sobre comercio internacional, la desigualdad y el papel del Estado en la economía. Pues, cabe recalcar que, pues, como mencionamos en la aplicación de las teorías de nuestros filósofos, la intención principal de la intervención del Estado pues, también es principal para evitar quizás el monopolio o que haya una buena repartición de los recursos, para pues, evitar desigualdades, para evitar cualquier tipo de atropello pues, que se dé en la sociedad y que pueda permitir o que dé nacimiento a problemas futuros, los cuales puedan dar una problemática bastante grande a la economía. Entonces, pues, la conclusión principal es que pues, las teorías de los filósofos los cuales mencionamos sigue siendo aplicada para el desarrollo de la teoría económica y la economía política en la actualidad. Para finalizar, entonces no me queda más que dar las gracias por acompañarnos en este viaje por la economía política. Si te gustó el podcast, no olvides compartirlo, y que no se te olvide como politólogo y como recomendación tener los apuntes y los aportes claros de las teorías que nos dan principalmente iniciando el filósofo y teórico Adam Smith y terminando con ella David Ricardo, teniendo en cuenta que estas teorías fueron aplicadas aún algunas de ellas en la actualidad, y las cuales nos van a dar un conocimiento inicial de la necesidad del ser humano de tener que buscar un acomodo en el sistema económico para así poder generar un desarrollo en las sociedades, teniendo en cuenta la intervención del Estado para evitar monopolios, evitar desigualdades en una sociedad. Entonces estos filósofos nos dan unos aportes los cuales nos permiten, nos ayudan a evitar ese tipo de problemáticas y nos encaminan a un desarrollo económico y político, el cual sea más justo y tenga en cuenta más a todas las clases, y nos enseña a manejar el tema de la economía política y la teoría política en nuestro territorio. Muchas gracias y espero haya sido de gran aporte esta información dada por mí. Hasta luego.